Buenas tardes, estamos en la clase 4 de nuestro curso y esta vez vamos a hablar de una dimensión fundamental de la ciudadanía y los derechos humanos que está bien trabajada en la página, pero bueno, vamos a ampliar un poco eso y a pensar problemas actuales con la profesora Eleonor Faur, que, que es investigadora del IDES, como mencioné en el primer encuentro de nuestro grupo. Es también profesora del IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín. Es socióloga y doctora en ciencias sociales. Y bueno, Eleonor es una referente y es especialista en temas de género, en políticas públicas y cuidado y educación sexual integral. Y bueno, por eso, nada, estamos en las mejores manos posibles para, para abordar estos temas y también para que les sirva. Bueno, es un tema que es muy actual, que está en boca de todos, pero también eh, en ese contexto donde es un tema que está primero en la agenda, está bueno sacar ideas y propuestas para llevar a la escuela. Eh, y Eleonor también estuvo trabajando mucho sobre eso y haciendo trabajo de campo, así que vamos a empezar de a poco, yendo desde el principio hasta la escuela, sobre esto. Bueno, Eleonor, eh, un primer tema que estaría bueno este, para empezar a hablar sobre ESI, y empezando por el principio, quizás es algo que los docentes saben, conocen y más o menos, pero está bueno repasarlo, retomarlo, quedarnos con lo principal, que entre cómo podemos definir y diferenciar sexo, género, identidad sexogenérica, y además vincularlo como una dimensión de la ciudadanía, de los derechos humanos y de las distintas clases de derechos en general. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, gracias Marina, gracias además por la invitación y saludo a todas y a todos los docentes que están conectados. Creo que es importante lo que venís diciendo porque es un tema que está en boca de todos, de todas, todo el mundo está hablando de género, pero poder distinguir algunas cuestiones o por lo menos compartir a qué me refiero yo cuando voy a estar hablando de género en este rato que vamos a compartir, me parece que es un buen piso de partida, un buen punto de partida. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de una construcción cultural que se organiza a partir de una diferencia sexual. Esta es una definición de Marta Lamas, una antropóloga argentina que vive en México hace muchísimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una situación, una diferencia sexual que está dada, que no nacemos con los mismos caracteres genitales, etcétera, pero que eso no significa que tengamos diferentes papeles establecidos en la sociedad, ni diferentes inclinaciones, y mucho menos diferentes derechos. Entonces, que todo aquello que se ha construido como mandatos, estereotipos, formas de pensar, de sentir, sanciones morales, porque los varones no deberían hacer tal cosa o las mujeres no deberían hacer tal otra cosa, ya no estamos hablando de la diferencia sexual, sino que estamos hablando de una construcción cultural y esa es la parte que la llamamos género. Y también hablamos de relaciones sociales que se componen dentro de ese universo de género. ¿Qué quiere decir esto? Que además de generar ciertos estereotipos o mandatos diferenciales, según se entiende lo femenino o lo masculino en una sociedad determinada, históricamente vemos que en distintas culturas hay jerarquías entre los géneros, por lo cual se ha construido una suerte de más prestigio, de mayor poder simbólico, digamos, para los varones que para las mujeres, y por eso uno puede explicar las diferencias en los ingresos, las diferencias en las formas en que se cuida dentro de la casa, quiénes son las personas que tienen las voces importantes, ¿no? ¿Por qué nos llevó tanto tiempo
legitimar que las mujeres estuviéramos insertas en la política, por decir algo. Entonces, ahí ya estamos hablando de una dimensión que tiene mucho que ver con los derechos y con la discriminación. Entonces, para mí, entiendo el género como una dimensión que hay que pensarla dentro del plano de los derechos y de las diferencias en las formas de construir ciudadanía que las distintas sociedades nos han eh, como enmarcado. Y dentro de esto es que yo también entiendo toda la cuestión de las identidades sexogenéricas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien durante mucho tiempo, diría buena parte del siglo XX, cuando nos referíamos a estas categorías, estábamos siempre pensando en términos de varones y mujeres, lo masculino y lo femenino, llegaron las identidades que no se sentían incluidas en esas categorías para sacudirnos también nuestras formas de mirar y nuestros conceptos. Y eso fue, yo creo, muy, muy bueno, porque nos permitió también repensar y notar que esa manera de construir el mundo, de construir nuestra perspectiva del mundo en relación con dos universos diferenciados, supuestamente complementarios, pero jerarquizados, etcétera, etcétera, en realidad no agotaba las posibilidades, no agota las posibilidades identitarias de las personas. Entonces, toda la defensa y los derechos afortunadamente adquiridos por la población transgénero, que básicamente a lo que refiere la población transgénero es a una autoidentificación en relación con el género que no necesariamente se vincula ni se asocia con el sexo asignado al nacer o con la cuestión de la genitalidad dada en una persona, ¿no? Entonces, ahí es donde se abre otra categoría, que no es lo mismo, y ya que cierro con esto, no es lo mismo y vale la pena distinguir identidad de género y orientación sexual. Orientación sexual, que también es una categoría que requiere y afortunadamente ha tenido una amplitud en la forma de pensar la ciudadanía y los derechos, se refiere más a cuál es la orientación del deseo sexual. Pero eso no quiere decir, no necesariamente condice con la identidad de género. O sea, una persona puede percibirse como mujer y, habiendo nacido o siendo asignado con genitales masculinos cuando nació, entonces sería una mujer transgénero. Y esa mujer transgénero puede a la vez gustar de hombres o de mujeres. Y si gusta, si tiene deseo sexual sobre los varones, es una mujer transgénero heterosexual. No, Claro. ¿no? Entonces, ahí es donde muchas veces se hacen como muchas confusiones y varios líos, entonces me parece interesante poder distinguir estas categorías y colocarlas, como decíamos, y como gracias a tu pregunta, dentro de una perspectiva de ciudadanía y derechos iguales para todas las personas, sea cual fuera su identidad de género, su orientación sexual, su lugar dentro de las relaciones sociales de género. Lo que se tiende en este trabajo de quienes trabajamos por la igualdad entre los géneros es a realmente constituir una igualdad de derechos en el plano político, simbólico, laboral, etcétera, para todas las personas. Claro, bueno, Leonor, y en relación a la educación sexual integral, porque la educación sexual integral uno puede pensar que es un contenido transversal, diría yo, es una perspectiva también de análisis, es un objeto del currículum transversal, es una ley y es un derecho, podríamos decir. ¿Qué, qué relaciones encontrás entre, qué abarca la educación sexual integral? ¿Cómo entran, bueno, estas cuestiones que mencionaste recién de los derechos de las identidades y qué otras cosas abarca? No sé si vos compartís esta definición que yo di, pero bueno, ¿cómo trabajás vos y lo entendés y, bueno, lo abordás? Porque también investigás sobre esto. Sí. Bueno, definitivamente la educación sexual integral es un derecho. Es un derecho en Argentina, es un derecho en países como Uruguay, es un derecho en espacios donde curricularmente se ha tomado una decisión política, donde, por ejemplo, en Argentina hay una ley sancionada en el año 2006
que es la ley 26.150, para aquellas personas que son docentes y que nos acompañan. En la Ciudad de Buenos Aires hay una ley previa, también de, bueno, contemporánea realmente también del 2006, que es la 2110 de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que es un derecho en Argentina. Pero más allá de contar con una ley específica en nuestro país, también es un derecho porque si pensamos en las convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, hay muchos de estos artículos que están incluidos en la Convención que podríamos leerlos e interpretarlos a la luz de la educación sexual integral. Por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir todo tipo de información, a buscarla también y a poder formarse un pensamiento crítico, que tienen derecho a ir generando una autonomía progresiva, que tienen derecho a opinar sobre todos los asuntos que competen a sus vidas. Entonces, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que está preestablecido. Antes de las leyes ya existían como derecho, la educación sexual integral, ¿no? Ahora bien, en Argentina, y para retomar lo que decís de, bueno, cómo lo vinculamos con las cuestiones de género, con las cuestiones de diversidad, etcétera, y en otras partes del mundo, desde hace varios años, por digo, después de los 90, que fue como el auge donde la educación sexual no se mencionaba como integral, no se categorizaba como integral y abarcaba sobre todo cuestiones de prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Con el paso del tiempo, desde finales de los 90 y durante los 2000, todas las políticas públicas que se fueron desarrollando y todas las recomendaciones internacionales de la UNESCO, del Fondo de Población de Naciones Unidas, etcétera, fueron tomando que la educación sexual debía gravitar en una perspectiva de derechos, que incluyera la perspectiva de género, porque no hay manera más efectiva de incluso cuidar el cuerpo y de la salud, por no decir prevenir riesgos, porque eso ya tiene una connotación negativa, ¿no? Pero si decimos cuidado, estamos hablando de algo positivo que tiene que ver con que queremos que promover el bienestar de nuestro alumnado, ¿no? Entonces, el tema de género, la perspectiva de género como parte integral y transversal de la educación sexual, la perspectiva de derechos de la misma manera, el reconocimiento y la celebración de la diversidad en todos sus formatos de diversidad, que es la diversidad sexual, pero también es la diversidad de raza, de etnia, como somos una humanidad diversa y en esa diversidad tenemos que poder trabajar sobre la educación sexual integral. Y otros de los componentes, entonces ya dije 3 componentes, ¿no? La cuestión de género, derechos, diversidad, y los otros 2 componentes que se establecieron en todos los lineamientos curriculares aceptados, digamos, o sea, consensuados en Argentina, son el cuidado del cuerpo y de la salud, mencionado como tal, como dije antes, y la cuestión de la afectividad. Porque también es importante pensar que dentro de la educación sexual integral es interesante y es importante reconocer las cuestiones afectivas que atraviesan nuestros vínculos. Por ejemplo, los temores, las vergüenzas, la incomodidad si alguien está abusando de nosotros o las situaciones de violencia o qué se siente cuando hay discriminación. Y quiero recalcar algo, que es que cuando hablamos de afectividad no estamos hablando de educación emocional, estamos hablando del reconocimiento de los afectos positivos y negativos que nos produce determinado escena, escenario, situación o tipo de acercamiento de vínculo. Que en la escuela se dé lugar a poner palabras a lo que sentimos, para poder realmente trabajar desde una perspectiva de derechos sobre cómo lidiar con aquello que sentimos de una manera colectiva y comunitaria y no solamente como una gestión tipo gerencial de lo que sentimos. No es para formatear, es para reconocer y avanzar con una perspectiva de derechos. Y te hago una pregunta en relación a lo que decías. Estuve anotando algunas cosas en relación a todas estas dimensiones que abarca la educación sexual integral. Podríamos decir
que si retomamos la idea de la autonomía progresiva de los que está, digamos, que supone el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el tema de las identidades. En ese sentido, aparecería, no quiero abrir otro gran tema porque seguro después va a volver, pero aparecería la importancia de reconocer en los jóvenes, nosotros hablamos de secundario, pero también podríamos pensar en los niños, en los, voy a hacer algo, yo que trabajo en temas de juventud nunca debería usar esta palabra, pero vamos a poner preadolescentes, ¿no? La niñez un poco más, digamos, de reconocer, si se quiere, el derecho y darle el lugar a la construcción de esta propia identidad sexual, sexoafectiva, sexogenérica, que bueno, muchas veces apareció muy presentado últimamente en las novelas, en los medios, ¿no? De las chicas que deciden ser chicos trans. Digamos, esto también abarcaría. Totalmente. La dimensión de la diversidad y de los derechos y de género tiene todo que ver con eso que estás mencionando, Marina, gracias. Porque, y creo que Inclusión y reconocimiento en la escuela, perdón. Eso. En la escuela, claro, y la importancia justamente de la escuela es poder escuchar aquello que les pasa a nuestros estudiantes, reconocerlo y darle lugar. Porque cuando uno sale, empezamos a salir, y eso es para mí el objeto, el horizonte de la educación sexual integral, no es modelar de una manera diferente, es realmente respetar lo que cada uno de nuestros estudiantes y cada una, podemos decir, para aquellas personas que no se consideran ni varón ni mujer, que también están surgiendo en nuestras escuelas, reconocer eso. Yo me acuerdo hace unos años cuando se hicieron las capacitaciones masivas de educación sexual integral en la Argentina, entre el año 2012 y 2015, que en algunas provincias, que yo, bueno, tuve la suerte de haber sido invitada a muchas de estas capacitaciones y después hice investigación a partir de todo este proceso de capacitación docente, y me acuerdo muy bien en un día en el impenetrable chaqueño que vino un profesor de secundaria y decía en un taller: yo cómo le voy a enseñar a estudiantes que está bien ser homosexual. Esa era como una preocupación, ¿no? Y yo sé que sigue circulando esta preocupación en Argentina y en otros países del mundo. Y ahí pensamos, elaboramos y le contestamos, es que en realidad uno no tiene que enseñar ya que está bien ni que está mal, porque tampoco está bien ni está mal ser heterosexual. Simplemente lo que la escuela no puede permitir es que se discrimine a un estudiante por su orientación sexual o por su identidad de género. Y ahí es donde entra la dimensión de la ciudadanía, ¿no? Y de los derechos. Entonces, eso es lo que nosotros como profesores, como profesoras, es como el marco conceptual y como la perspectiva de ciudadanía que nos ayuda a dirimir ciertos dilemas que vamos a tener permanentemente en las aulas, ¿no? Un chico muy chiquito se identifica con un sexo, con un género que nos sorprende. Bueno, ¿cómo abordamos esa situación? Bueno, si tenemos dudas, pensemos en los derechos. ¿Tiene derecho este chico o esta chica a vivir su identidad como desea? ¿Tenemos que categorizarlo y cerrarle todas las puertas en cierto momento? ¿O pensamos que también puede ser una experiencia que está transitando y la dejamos que lo transite mientras va tomando las decisiones y va viendo si realmente se siente así durante mucho tiempo o fue como algo transitorio? Entonces, dejar que esas cosas sucedan, que es muy difícil para los docentes a veces, ¿no? Que nos enseñan a tener como muchas respuestas. Y acá es como a acompañar estos interrogantes e ir generando los espacios para que podamos conversar y dar lugar a que se vaya construyendo una ciudadanía activa y respetuosa de los derechos de cada estudiante y del resto del grupo, ¿no? ¿Cuál es el límite? El límite es la vulneración de los derechos de otros chicos. Eso es el límite del cumplimiento, ¿no? Me parece a mí, como docentes, es como el mapa hacia la ruta, ¿no? Que nos orienta cuando estamos un poquito
también como dilemáticos o dilemáticas frente a ciertas situaciones. Sí, y además pensaba en esta situación que comentabas y en lo que decías, que vos decís, bueno, cuando tenés dudas tenés que recurrir a los derechos y eso implica volver a ubicarte en el lugar de adulto. Y el lugar de adulto no es juzgar, ni opinar, ni tener mucho para decir acerca de la identidad sexual afectiva de tus estudiantes, digamos. En todo caso, y la verdad es que cuando uno piensa en estas cosas, realmente se da cuenta que ser docente parece una pavada, pero es mucho más difícil porque poner uno el cuerpo y todo lo que uno es, su bagaje, porque lo importante es, por ejemplo, este docente que vos decías, no es que cambie su manera de pensar respecto de, o bueno, o sí, pero no es tan importante eso como que se pueda ubicar en el lugar de una gente que tiene como rol garantizar derechos, el derecho a la educación, el derecho a la identidad. Y lo digo porque también yo pensaba, como vos hablabas de todas estas cuestiones, mi generación, yo hice el secundario en los 90 y la primaria, y la educación sexual era, al margen de que fui a un colegio, de que fui a colegios religiosos, pero donde supuestamente se hablaba, estaba en manos de las empresas. La educación sexual venía Johnson Johnson a hablarte de la menstruación o si no llamaban a un médico que te hablaba de estas cosas y, digamos, nada que ver, este cambio de paradigma es, digamos, es absoluto, ¿no? Totalmente, esa es la palabra, es un cambio de paradigma, ese es el concepto. Porque lo otro, digamos, ¿qué pasa cuando iba Johnson y Johnson a vendernos toallitas? Separaban a los niños y a las niñas porque íbamos a hablar de menstruación y eso era de las chicas y los chicos les quedaba como la gran incógnita de qué era que eso que se hablaba con las chicas, ¿no? Y el objetivo era vender toallitas, no era que entendiéramos mejor el proceso de lo que estábamos viviendo en nuestros cuerpos, que nos amigáramos con eso que había irrumpido en nuestra pubertad, era vender toallitas, ¿no? Entonces, y ahora la dimensión es de ciudadanía y también es muy importante esto que traes de muchas veces frente a los temores que para los docentes y las docentes tienen como, bueno, ¿cómo voy a abordar temas de sexualidad en las aulas? Esto no es mi materia, no me compete, yo no sabría cómo hacerlo, ¿qué van a decir los padres? O sea, estamos llenos de dudas y se va viendo, ¿no? Por suerte ahora cada vez menos y cada vez hay más que se animan y que van formándose, eso también lo vamos viendo muy fuertemente. Ahora, muchas veces frente a ese temor era, bueno, llamemos a la doctora de la salita que venga y explique unas cosas. Y la verdad es que medicalizar la sexualidad tampoco es lo ideal, porque ahí volvemos a esta perspectiva que Graciela Morgade ha llamado muy bien la perspectiva biomédica de la sexualidad. Y entonces otra vez viene el tema de la prevención de riesgos. Entonces no estamos viéndolo como un aspecto de la ciudadanía y de los derechos, sino simplemente como, bueno, la sexualidad que tiene tantos riesgos, que nos pueden pasar cosas tan horribles, entonces tenemos que ver bien, bien, bien cómo hay que hacer para medicalizarlo, ver cómo se regula a tiempo y tal. Lo cierto, yo muchas veces uso esta metáfora porque me acuerdo que lo poco que yo accedía de la educación cuestiones de sexualidad en la escuela, mejor dicho, más que de sexualidad, del aparato reproductivo en la escuela, era el afiche con las trompas de falopio, los ovarios y no sé qué. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver ese afiche de las trompas de falopio con lo que a mí me puede pasar, o a nuestros estudiantes, quiero decir, les puede pasar y les pasa un sábado a la noche en medio de una fiesta que se tomaron unas cervezas y que ahí funcionan otras cosas, entonces no te sirve tener esa información, no te sirve la información que te va a dar una médica o un médico, te sirve poder pensar, darte cuenta de lo que vas sintiendo, darte cuenta de cómo te vas vinculando con las otras personas, o si te sentiste incómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Te sirve saber tus derechos, saber que nadie tiene derecho a hacer con tu cuerpo algo que vos no quieras, te sirve saber que no está bien discriminar ni que te discriminen. En fin, esas son las cuestiones que tienen mucho más que ver con nuestra sexualidad que a veces la información fría que te puede ofrecer un médico o una médica, que puede complementar algunas cuestiones que pueden dar los docentes, pero jamás reemplazar, ¿no?
Claro, y en relación a esto, la pregunta que te quería hacer es, em, ¿qué, qué pasa hoy en las escuelas con la educación sexual integral? ¿Qué pasa hoy en cuanto a lo que se ofrece o no se ofrece? Y después, además, ¿qué está pasando con los chicos? Porque Mm. en mi experiencia de investigación, hoy en día una de las principales demandas de los jóvenes, y digo, no solo también, pero los que están organizados en centros de estudiantes o no, o en otras formas de organización, es una de las primeras demandas, con lo cual a uno le hace pensar, eh, bueno, es del 2000, ¿de qué año es la ley de educación sexual integral? Del 2006, 2006. 2003, 2006. del 2006. Entonces uno piensa, bueno, no está pasando nada, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo digo, más allá de que cada uno de los docentes sabe qué pasa en su escuela con esto o qué no pasa, bueno, una mirada más general, ¿vos qué Sí. observás? ¿Qué está pasando en las... Bueno, lo que se ha ido viendo, digamos, yo tengo investigación de algunas escuelas y hay como un panorama general que también hicimos después de la capacitación masiva con una encuesta que armamos en el año 2014, y eso está publicado, después podemos pasarles el link a quienes participan, y una investigación específica cualitativa de escuelas en 5 regiones del país de Argentina y otra investigación el año pasado más reciente para el programa ENIA. Bueno, en fin, una serie de investigaciones, digamos, en los últimos 5 años, es que hay una enorme heterogeneidad en qué escuelas dan, cómo lo dan, qué tipo de contenidos se dan, ¿no? Nosotras, cuando empezamos una investigación sobre buenas prácticas pedagógicas en educación sexual integral para UNICEF y para el Ministerio de Educación, lo hicimos en su momento, eh, con Mariana Lavari, que es una colega de educación, partíamos de la idea que la mejor práctica pedagógica en ESI todavía no existe, se está construyendo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque es bueno también saber que por supuesto que hay lineamientos curriculares, pero que todo esto es un proceso y que necesitamos tomarlo como esto e ir teniendo claridad sobre qué es lo que estamos pudiendo dar de estos 5 componentes que hablamos al principio: derecho, género, diversidad, afectividad y cuidado del cuerpo y la salud. ¿Qué es lo que todavía no estamos pudiendo dar? ¿Y cómo vamos a hacer para poder empezar a realmente a planificar para que forme parte de nuestra currícula, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay escuelas, también ahí hicimos como una diferencia entre lo que llamamos buenas prácticas de gestión, buenas prácticas de enseñanza y buenas prácticas mixtas. Porque hay escuelas en las cuales el equipo de dirección no se vincula con la ESI, no la impulsa necesariamente, pero sucede algo que decimos siempre: no hace, pero deja hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí hay 1, 2, 3, 5 profesores, profesoras que sí se han capacitado, que están comprometidos con el tema y empiezan a hacer, y la directora, bueno, está bien. Ah, sí, sí, Marina, te llaman, ¿no? Como muy ubicado, muy claramente recortado qué profesora está dando ESI. Y eso lo decimos, ¿es la mejor idea, la mejor situación? ¿Es totalmente transversal? Bueno, quizás no, pero es una buena práctica de enseñanza que hay que reconocerla como tal. Hay otras escuelas que tienen buenas prácticas de gestión, donde es el directivo quien impulsa la ESI y hace un trabajo, y entonces eso también es importante, porque de alguna manera empieza a tener una mirada más integral de lo que tiene que suceder en la escuela, no solamente en ciencias naturales o en educación de la salud, sino que también en historia, que también en geografía, que también en psicología, etcétera, etcétera. Educación física. Y las prácticas mixtas es donde realmente se empieza a integrar estas 2 dimensiones y donde desde la dirección, desde la gestión escolar, se impulsa, se monitorea, se va viendo cómo se va incluyendo la ESI en los planes curriculares, en los proyectos curriculares de cada año, y al mismo tiempo hay un trabajo sobre la enseñanza de la ESI en los diferentes profesores y profesoras, ¿no? Entonces, hoy tenemos una diversidad importante.
Hay muchísimos docentes que se están formando en estos temas, yo eso lo veo que se multiplican año tras año, sobre todo después de Ni Una Menos. Muchas docentes, digamos, en todos mis cursos que yo doy, distintos cursos y tal, siempre hay docentes que se están formando, incluso en aquellos que no son destinados a docentes, y eso es muy lindo. Y muchas veces para linkear con o asociar, vincular con la otra pregunta que me hacías, hay docentes que llegan y dicen, yo vine porque me lo están pidiendo mis estudiantes, ¿no? Me tengo que capacitar porque mis estudiantes me hablan de feminismo, me hablan de género y yo no tengo las herramientas y me quiero formar. Y eso es algo que conmueve mucho también, porque habla de una escucha. Habla de una escucha, del reconocimiento de la necesidad de capacitarse, porque es cierto, digamos, uno puede ir así a dique seco con los propios prejuicios o los propios conceptos y la verdad que no es la mejor manera de llegar a una escuela para dar ESI, ¿no? Entonces, la necesidad de capacitarse, de formarse un poco más, de entender por dónde viene esa pregunta, de repensar el tema de los derechos desde la perspectiva de la ESI, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, como vos decís, Marina, yo coincido, nos pasa lo mismo cuando vamos a las escuelas y cuando vemos, bueno, las manifestaciones de las jóvenes y de las adolescentes, es que hay una enorme demanda juvenil en relación con la educación sexual integral. Las chicas y los chicos también quieren hablar de eso, quieren que se les escuche, se dan cuenta que están a veces siendo educados en un paradigma que no se corresponde con la generación que están viviendo, como un paradigma un poco antiguo, que por ahí nos educaron a otras generaciones de esa manera, pero que la sociedad fue cambiando, entonces ellos irrumpen con nuevas demandas, mostrando nuevas necesidades, y pensemos siempre que si en 2015 se llenaron las plazas del país diciendo Ni Una Menos, y todos y todas estábamos muy felices porque se movilizaron familias enteras, se movilizaron mujeres, hombres, diversidades sexogenéricas, las mujeres y los hombres iban con sus hijos e hijas chiquitos, etcétera, etcétera. Esos niños que fueron a esas marchas ya están viendo la realidad de otra manera. Y hoy Claro. son nuestros estudiantes. Entonces no podemos pensar que vienen como en los 70 o en los 80 o en los 90, quienes estábamos estudiando, donde la sociedad cambiaba y tal, pero todavía los marcos cognitivos y las maneras de trabajar en las escuelas todavía no habían cambiado tanto, ¿no? Entonces, están demandando cosas y es importante que sean escuchados. Ellos también perciben brechas entre las perspectivas de los docentes y las docentes y las sensibilidades que ellos van construyendo, ¿no? Sí, y ahí estaría bueno como lo que decís me lleva, digo, más allá de las preguntas a pensar un poquito, a mí una de las cosas que me llama la atención, no sé cómo vos lo ves, es que uno podría decir, cuando los jóvenes piden ESI, ¿no? En realidad, bueno, a veces cuando, eh, bueno, quienes estamos en contacto con jóvenes, vemos la infinidad no solo de demandas, sino de perspectivas, bueno, en relación al cuerpo, a cómo son las chicas, ¿no? Cómo son miradas, a esta cuestión de la diversidad corporal, que es una demanda también muy, muy fuerte, ¿no? En relación con lo que ellas hablan de la belleza hegemónica o de los cuerpos hegemónicos o de las formas de llevar, bueno, el pelo o el no pelo, ¿no? Sí. Toda esa gama. Entonces, uno podría pensar que en realidad cuando los jóvenes, esto me parece que es interesante tener en cuenta, es mi idea, no están demandando solo información, como vos decías. Exactamente. Uno puede decir, bueno, ¿qué demandan de la ESI? Porque sin información, esta generación en un clic de Google ya tienen toda la información, hasta, no sé, eh, cuando uno, no sé, le pasa cualquier cosa en la vida, qué sé yo, desde hasta se ha hecho de que querés hacer, no sé, no sé, torta, strudel y Sí. las mil recetas de internet. Bueno, más los jóvenes, imagínate, y no parece ser, ¿no? Información solamente lo que demandan. Cuando demandan es, si queremos es, si es, no sé vos qué pensás, es toda esta muchas más cosas que tiene que ver, no sé.
Exactamente, quieren ser escuchados y ser acompañados y acompañadas en la revisión de una serie de estereotipos y de maneras de pensar. Se están rebelando contra una cantidad de esquemas que nos han impuesto y que la verdad que han generado mucho sufrimiento para las generaciones anteriores, ¿no? Porque a veces parece que fuera que vienen con ideas nuevas y antes estaba todo tan bien, ¿no? La verdad que no estaba todo tan bien, ¿no? Como esa idea de lo que acabas de mencionar como la belleza hegemónica, ¿no? Los cuerpos hegemónicos. Y bueno, ¿cuántas de las que hoy son profesoras han sufrido demasiado porque tenían un kilo de más o porque justo les salió un grano en la cara cuando tenían una fiesta o porque el pelo no cuadraba con no sé qué? ¿Para qué? ¿Por qué tanto sufrimiento con esas cosas? ¿Cómo no vamos a pensar y a revisar eso? Y en las investigaciones que hacíamos en las escuelas, era muy interesante ver lo que nos decían los chicos y las chicas, porque, a ver, en la primaria, yo sé que ahora estamos con docentes de secundario, pero para hacer la comparación, ¿no? Cuando le preguntábamos a chicos y chicas de primaria cómo se sentían cuando las profesoras les daban ESI, ¿no? Estábamos en escuelas que sí daban ESI. Y los chicos de 11, 12, 10 años decían, nos sentimos cuidados y nos sentimos que la profesora confía, la maestra confía en nosotros. ¿Por qué? Porque abre el tema, confía en nosotros, nos va a escuchar. Y, y decíamos, bueno, ¿y qué le recomendarían a las profesoras que no dan ESI? Bueno, que no tengan vergüenza, se daban re cuenta, o sea, chicos de 10, 11, 12 años se dan cuenta que la maestra les daba vergüenza, que ellas también van a aprender muchísimo. Eso los niños de primaria. Ahora, en secundaria, decían que nos escuchen y que no me digan que si tengo una duda vaya a hablar ahí al cuartito del DOE, porque yo no me voy a ir a meter solo a un cuartito que todo el mundo me va entrando ahí, que nos pregunten, que nos busquen y nos pregunten y estén dispuestos a escucharnos, ¿no? Y una cosa que también me gustó mucho, que de otra cosa que nos dijo otra chica o otro chico era, pero que, o sea, que para los estudiantes la metodología importa mucho, ¿no? Tomando esto que vos decís, no es solo información. Dice, porque, por ejemplo, si hay un tema que a nosotros nos importa muchísimo, decía una chica, creo que en Mendoza, como por ejemplo el tema del aborto. Pero viene una profesora, nos da una fotocopia y nos dice que estudiemos para la clase siguiente, eso no me interesa para nada. Lo que queremos es conversar sobre eso, queremos hablar, queremos que nos escuchen. Entonces, realmente aprendimos muchísimo de lo que realmente están pidiendo los chicos y las chicas. Y que efectivamente, como vos bien decís, Marina, es una gama de contenidos que es mucho más que contenidos. Y los profes que realmente le daban respuesta a eso eran también aquellos que se podían animar a escuchar y a decir, bueno, sobre esto no tengo respuesta, pero la semana que viene yo me comprometo a investigar y a generar esta conversación, ¿no? Entonces, por ahí es donde pasa el tema, ¿no? De la escucha, de la contención, del acompañamiento, no necesariamente ni de la bajada de línea, digo, poder encontrar también en una escuela donde acabo de tocar el tema de la interrupción del embarazo. Puede haber estudiantes que tengan una posición u otra, docentes que tengan una posición y otra, y no se trata de que todo el mundo esté de acuerdo en una posición, se trata de tener información, de saber cuáles son las complicaciones que se pueden derivar de eso, qué dice la ley, cómo, etcétera, etcétera. O sea, uno puede dar información, conversar y respetar diferentes posiciones y opiniones sin dejar de dar ESI, ¿no? Entonces, es mucho más que información, es acercamiento, es contención, es abrir la cabeza para generar más ciudadanía y mejor ciudadanía para todos y todas nuestros estudiantes, ¿no? Sí, y también estar dispuestos, porque estaba pensando también en otras cosas que se escuchan, hay muchas chicas que, por ejemplo, hoy están cuestionando el uso, o sea, digo, hablo de esto porque son cosas a las que tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos desde bueno, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, como vos bien decías, no se trata de que todos tengan que pensar igual, sino de ser realmente capaz como adultos de abrir el juego y ocupar ese lugar, ¿no? Porque también, por ejemplo, chicas que
bueno, entre una de las demandas o de las posibles configuraciones identitarias un poco más amplia de las chicas está toda la cuestión de la ecología. Entonces, vos seguramente lo debés haber visto, que hay cosas que, por ejemplo, a mi generación nos chocan muchísimo, porque a mi generación, o si se quiere, no sé, no sé, uno que transita en las universidades y en el pensamiento racional, ¿no? Todo el cuestionamiento a la ginecología tradicional, al uso de toallitas de plástico, al uso de anticonceptivos hormonales. Hay muchas chicas que, digo, porque seguramente muchos docentes lo ven, pero otros no, pero estas cosas también se vienen y se ponen Claro, eh, claro. en discusión, cosas que uno cree que desde el saber médico ya están establecidas y de repente también los jóvenes están cuestionando estos saberes. Claro. Entonces es como que me da la sensación de que se abre también una gama mucho más compleja de, de demandas, de visiones, de perspectivas. No sé si vos viste algo de esto en... La verdad que no, eso no me encontré con esas perspectivas, me parece súper interesante que lo traigas, ¿no? Y yo lo que pienso es, bueno, ¿qué se haría con eso, no? Si yo fuera profe, ¿qué hago con eso? Me imagino, ¿no? Me pongo en ese lugar. Y yo creo que lo que una puede hacer, ¿no? Siendo profe, es informarse, ver qué pasa con las diferentes probabilidades, por ejemplo, en términos de anticoncepción, hay distintas opciones y cuáles pueden ser los diferentes, la efectividad de cada método, y ahí sí saber que en ese tipo de cuestiones se deriva o se trata de trabajar con la la salita de salud o con el hospital o etcétera, porque ahí también hay un saber que es complementario. Ahora, que no usen toallitas, bueno, existe la copa menstrual, entonces hay otras alternativas, ¿no? No es que o toallitas de plástico que quedan 8.500 millones de años en la Tierra o la nada misma, ¿no? Bueno, está la copa menstrual, hay otras alternativas, entonces hay que poder realmente lograr como generar una conversación honesta, con información, y vuelvo a decir, sin bajar línea, porque en definitiva son decisiones que cada una toma sobre su propio cuerpo. También en estas, entonces, sin perder el lugar de adultos y adultas, nuestro lugar es generar el espacio, escuchar, contener, tener la información científica validada y hacer de esa dinámica una dinámica que apunte a respetar derechos, respetar, digamos, a promover el cuidado del cuerpo y de la salud, etcétera, etcétera. Ahora, en última instancia, cada persona toma decisiones sobre su propio cuerpo. Y de eso también se trata la ESI, de acompañar en eso. Exactamente. Eleonor, y quería entrar a un tema que no sé cómo llamarlo, pero sí es un tema que me parece que preocupa y que tiene que ver con las demandas y con estas nuevas, no vamos a llamar tomas de conciencia, pero estos nuevos cambios que impulsan sobre todo, no solamente, pero sobre todo las chicas, ¿sí? Y estas situaciones sobre lo que vos hablabas, la afectividad, las situaciones que antes no se leían como abusos y ahora muchas chicas sí. Y bueno, yo sé que vos trabajaste sobre eso, lo investigaste. eh, Sobre el tema de, bueno, de cómo se están vinculando los chicos y las chicas, y, y recuerdo tu trabajo que salió publicado en la revista Anfibia, donde vos mencionás esto, que trabajaste en algunas escuelas. Si nos podés contar un poquito estos hallazgos, pero también qué les pasó a los varones, ¿sí? Porque cuando está bueno recordar, es una obviedad, pero cuando hablamos de género también hablamos de la construcción de nuevas masculinidades, porque Ujú. justo las chicas traccionan, son visibles, pero digamos, llevan a replantearse las masculinidades desde los adultos hasta los jóvenes, que Ujú. por suerte parece que hay más lugar para la revisión, pero que también no es fácil, porque Totalmente. contanos un poquito cuáles fueron, en un momento yo digo, más allá de mi trabajo, uno también lo ve en su entorno, donde uno quisiera
pensar un poco más allá de las situaciones maniqueas de los varones y las mujeres y bueno, también son chicos que tienen su... Nosotros no pensamos en términos de minoridad, pero también los padres juegan un rol porque, ¿no? Hay momentos donde parece que hay una postura entre padres de varones y padres de mujeres y, bueno, esas situaciones que a veces pasaron en instituciones, cuáles eran los focos de conflicto y cómo lo interesante de esto es que vos también en esos trabajos contaste cómo encontraron alguna manera de resolverlo o de, sí, o de darle lugar. Sí, bueno, yo lo que investigué fue el tema de los scratches en dos colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que son los dos preuniversitarios de la UBA, ¿no? En el Pellegrini y en el Buenos Aires. Era un momento, yo publiqué esa nota que se llama Del Scratch a la Pedagogía del Deseo en febrero del 2019. En el 2018 había sido este auge de los scratches en las escuelas y honestamente yo me... un poquito qué es el Scratch para los Sí, docentes. perdón, sí. Scratch se llamó, o sea, bueno, el Scratch viene de algo que se empezó como una estrategia de intervención que tuvo que ver con los represores de la dictadura que no fueron debidamente judicializados en su momento, después del indulto, entonces había como situación de ir cerca de su casa y decir este señor fue un dictador, fue un torturador, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esta forma de expresión de las chicas en las escuelas, lo que empezó a suceder es que había un grupo de chicas o alguna chica que de pronto reconocía que en algún acercamiento erótico con un compañero había atravesado una situación de cierto nivel de abuso o de incomodidad, ahí había como una cantidad de grises muy poco claramente difíciles de discernir, que había tratado de decirle al chico o había tratado, que alguien, y que no le habían dado mucha importancia o no le habían dado lugar, entonces empezaron a colocar esta situación de denuncias, ¿no? En las redes sociales. A eso se llamó scratches, ¿no? Entonces, las redes sociales, Twitter e Instagram sobre todo, con, con denuncias, bueno, no es denuncias la palabra, pero no me sale ahora, digamos, pero con, digamos, relatos sobre situaciones. Estaba con tal pibe, me metió la mano no sé dónde, sucedió tal otra, este chico es un abusador, cosas de ese estilo. Entonces, claro, empezaron a proliferar este tipo de situaciones en las redes y lo que yo empecé a investigar es, porque yo escuchaba mucho de estos relatos, escuchaba de la incomodidad de los chicos, del enojo de las pibas y tal, y mi pregunta era siempre, ¿qué hizo el mundo adulto? ¿Qué hicieron las escuelas frente a estas situaciones? Eh, entonces ahí fue que yo llegué a las escuelas, empecé a preguntar y lo que vi es que digamos, cómo fue que un tema tan delicado escaló hasta que hubiera no uno o dos o tres, sino 80 scratches en una escuela. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué lugar ocuparon los docentes y las docentes, la dirección? ¿Qué lugar ocupó la escuela? Esa era mi preocupación. ¿Y qué hicieron las pibas y los pibes? ¿No? Porque muy rápidamente, en esto de bueno, aprendemos de ellos, ellos están tan empoderados, yo ya no tengo nada que decirles. A veces sucede que nos corremos de nuestro lugar como adultos. Y ahí yo creo que empieza, que se escala este tipo de problemas, ¿no? Porque empieza a suceder eso. Y yo encontré en la investigación que hubo en ambas escuelas una idea de, es un tema de los chicos, dejemos que eso vaya sucediendo. Y la verdad que no era un tema de los chicos, era un tema que profundamente afectaba la vida escolar entera, porque las chicas no querían estar en la misma clase con los pibes, porque en las escaleras estaban ahí señalando a quién fue el escrachado. O sea, fue un problema realmente institucional. Entonces, lo que yo vi fue que con el paso del tiempo y en esa tremenda soledad de adultos y adultas que hubo en ambos colegios, un poco más en el Buenos Aires, debo decir, que en el Pellegrini, hasta que en Buenos Aires sí reaccionó y contrató un equipo de psicólogas especializadas en género para hacer talleres, pero en ese tránsito las chicas se organizaron muchísimo
Y a medida que iba pasando el tiempo, ellas mismas dijeron que la idea no era marginalizar a los varones, después de haberlos marginalizado, sí, durante mucho tiempo, porque bueno, iban actuando con las herramientas que se les ocurrían, ¿no? En esa soledad de la cual estoy hablando. Va, pero con el paso del tiempo pensaron que en realidad la idea era que los varones se deconstruyan su masculinidad, ¿no? Entonces eso se volvió como un mandato, como bueno, ahora estos chicos tienen que repensar su manera de haberse construido como varones. Y en ese tránsito, muchos varones, no todos, obviamente pasaron cosas diferentes, pero yo lo que encontré es que hubo varones que se animaron a hacer ese trabajo de pensar sobre su propia masculinidad. Porque algún varón me decía, todos nos dábamos cuenta que habíamos cometido alguna situación un poco avasalladora en algún vínculo erótico con una compañera, porque simplemente lo naturalizábamos, porque nos parecía que había que insistir, que si nos decían que no, por ahí era que sí, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a darnos cuenta que aún sin haber sido escrachados, en cualquier momento nos podía llegar un escrache. Entonces, bueno, hubo como una situación interesante, creo yo, de esta reconfiguración, de poder pensar, de tener una mirada crítica sobre sus propias prácticas. Lo que yo lamento mucho es que tuvo que pasar tanto tiempo para llegar a eso y para que las escuelas tomaran cartas en el asunto y lo hicieran, desde mi punto de vista, a medias, diría yo. Porque realmente sufrió mucho el estudiantado y sufrieron mucho todos y todas. Sufrieron las chicas, sufrieron los varones, sufrieron las familias. Entonces creo que también es parte del trabajo que nosotras podemos hacer como profes, eh, que los temas no escalen tan lejos, ¿no? Hay mucho para pensar con los estudiantes sobre el tema de sexualidad y encuentros. Pensar juntos en talleres o en la clase sobre el tema del consentimiento. Eh, Trabajar para que no se etiquete a un varón como a un abusador cuando es un adolescente, ¿no? Hay un trabajo muy bueno de una psicóloga que se dedica a esto hace años, que se llama Susana Toporosi, y dice, no es bueno categorizar a los varones en esto, en la adolescencia. No es lo mismo tener una conducta abusiva, que todavía es muy recuperable si se trabaja a tiempo, que ser un abusador. Entonces, pero para que las chicas o los estudiantes y estudiantes... Es importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque Y sí, pero para eso hace falta la intervención del mundo adulto, porque las chicas no tienen por qué, o sea, dicen, ese es un abusador, pero ahí es donde uno dice, bueno, no, porque si pasó algo como eso, sin señalar si fue fulano, fue mengano, pero si empezamos a pensar con los grupos, ¿qué quiere decir una conducta abusiva? ¿Qué podría molestar a las chicas o a los chicos? Que hablen de ellos sin estar pensando en ese vínculo, en ese sábado a la noche o en esa tarde o no sé qué, sino empezar a desarmar estas situaciones y a reflexionar con ellos, es realmente el momento que tenemos para que no se cristalice una conducta abusiva. Pero para eso necesitamos el mundo adulto. No podemos dejarlos solos y solas, decir, bueno, es un tema de ellos. No, no, no es un tema de ellos, es un tema de todos. y además, porque yo recuerdo cuando fue este boom de los scratches, que no se dio solamente, porque fue como un efecto bola de nieve, inclusive en otros colegios. Yo, bueno, Totalmente. En el lenguas, después en muchos lados, sí. claro, yo tengo mi familia, bueno, los chicos de esa edad, de mi familia, y tengo muchos, yo ahora no estoy trabajando en escuela secundaria, pero obviamente si trabajo en formación de formadores, voy a las escuelas, pero digo, con alumnos de mi familia o con situaciones así, eso también en la provincia de Buenos Aires, yo soy, bueno, de Escobar. Ah, Entonces, esto también se dio en muchas escuelas y las discusiones, bueno, se armó como yo te decía, digo, me extiendo en este tema porque es actual, pero las discusiones a veces se armaban como bandos entre las madres de varones, las madres de mujeres y esas posturas maniqueas y también todo muy centrado en en posturas de las cuales no se podía salir porque obviamente era... una acusación sin pruebas, porque cuando
supuestamente cuando hay una situación entre dos es la palabra de A contra la palabra de B, las supuestas mentiras, las supuestas denuncias que eran falsas, y no se podía salir de eso, ¿no? De, por un lado, las chicas que habían sido abusadas, por otro lado, la cuestión de la justicia y de la prueba y de la condena social, que sí, obviamente es atendible, y esto que vos decís, ¿no? Como lo contrario es poder desarmar estas posturas, entender que ser un abusador no es lo mismo que estar, digamos, que cometer que haber tenido Una conducta abusiva. conducta abusiva, Claro. la enorme, si recurrís al escrache, como la enorme soledad o la enorme obturación de espacios para hablar por parte de las mujeres y de todo esto, y cómo está bueno pensar en este abanico de posibilidades que nos da la escuela, la palabra, los dispositivos institucionales. Vos mencionaste bueno, que en estas escuelas contrataron equipos de psicólogos, lo cual está bien, pero excede eso, ¿no? Porque también... Totalmente. Totalmente. También es cierto que, además, digo, yo lo escribí en la nota, en ambas escuelas hay profesores y profesoras muy formados en ESI y no fueron convocados por la dirección en ninguna de las dos escuelas, ¿no? Digamos, entonces, ahí hubo situaciones que también hubo como cierta desatención, ¿no? Algunos profesores, que yo conversé también con profesores para poder enterarme mejor de todas estas dinámicas, atribuían un poco esa suerte de indiferencia por parte de y omisión, realmente es una omisión de acción, respecto por parte de las autoridades a que son escuelas donde hay mucha rosca política, ¿no? Donde se están jugando todo el tiempo situaciones políticas, entonces eso era un tema que no les... Pero después se les vino en contra, no había ninguna duda de eso. Entonces yo creo que es muy importante generar estos espacios donde no solo sea el caso, el protocolo, el no sé qué, sino realmente la perspectiva de la ESI. Cómo hablamos con todos nuestros estudiantes del tema de la prevención de violencia, qué es la violencia de género, cómo hay diferentes escalas dentro de la violencia de género, porque si todo es violencia, nada es violencia. ¿Qué pasa cuando nos sentimos mal frente a una situación? ¿Cuáles son otras posibilidades de resolver un conflicto? Y todas estas cuestiones parece que son, digo, no tienen nada de sencillo, pero hay herramientas para abordarlos. Claro. Entonces, el otro día leía otra nota de Alexandra Cohen, donde ella decía, lo opuesto del escrache no es el silencio, es encontrar otras maneras de abordar estos temas. Claro. Entonces, pero a mí que lo que me interesa es en la escuela, porque no es otra escena de una persona adulta que escracha en las redes sociales a alguien y que no hay una institución de adultos, una responsabilidad sobre pibes y pibas. Es otra escena. A mí que me interesa el lado de la escuela, creo que en eso, llegar a ese lugar de otras maneras de abordarlo, necesita sí y solo sí, diría en la matemática, de la intervención formada del mundo adulto. Y Claro. donde quizás equipos externos a la escuela puedan contribuir para desarmar ciertos nudos, para orientar ciertos dispositivos, ciertas acciones, ciertas formas de intervenir, pero que es muy importante que los propios adultos de la escuela puedan acompañar estos procesos. Y creo que realmente hay equipos también, hay otra nota muy buena que salió en Anfibia de Mara Brauer y de Marina Lerner sobre el tema de los scratches, y en algún panel que compartí con Marina Lerner en la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente, Marina puso mucho el énfasis en un párrafo de la nota que yo escribí y donde decía precisamente esto de, ese párrafo empieza 1, 2, 3, 80, cómo escalaron los scratches. Y ella decía, es ahí, cómo llegamos a los 80 es donde falló la escuela, ¿no? Claro. Entonces, Eleonori, para ir cerrando un poco, te quería preguntar,
por supuesto que estamos hablando de eso todo el tiempo, pero alguna idea más concreta, alguna propuesta, estrategia, algo que se te ocurra no, que seguramente conoces, que vos sugerirías a los docentes para, además de lo que hablamos, para implementar, para llevar adelante la ESI como algo transversal en la escuela. A mí se me ocurre algo que se me acaba de ocurrir, pero que me parece interesante. Eh, no sé si la compartís o no, pero una cosa que a mí, que cuando uno observa a los jóvenes ve que muchas ideas ya las están dando ellos. Entonces, eh, eh, hace un tiempo que es que una práctica que nos proponen los jóvenes, junto con lo que mencioné de la deconstrucción de la belleza, estas otras cuestiones, bueno, no voy a entrar en ese tema porque la cuestión de la ecología y el veganismo también está súper presente en los jóvenes. El tema del deporte y de cómo juegos que tradicionalmente que dividían varones y mujeres, ahora son mixtos y es muy común encontrar a los chicos y a las chicas jugando. Se me ocurre, por ejemplo, que la educación física es un espacio que necesita, seguramente hay mucho de eso, pero favorecer la deconstrucción de la educación física en clave de género, por ejemplo, Sí. porque bueno, también es otra manera de invitar a vincularse con el cuerpo, ¿no? Y con el cuidado en sí. Bueno, eso es algo que se me ocurre. ¿Qué otras cosas te parecen importantes, fundamentales? No voy a decir formato tips porque no corresponde, No, pero yo creo que hay, digo, lo primero, y voy a ser muy institucionalista en esto, y es muy probable que las personas que están ahora participando o escuchando, algunas lo conozcan y otras no lo conozcan, pero yo diría que lo primero es buscar los lineamientos curriculares básicos aprobados por todos los ministros de educación del país en un Consejo Federal de 2008 y ver, encontrar, identificar cuáles son los contenidos mínimos para la educación secundaria en temas de educación sexual integral en cada una de las asignaturas. Entonces, ahí hay un piso básico, que es la normatividad que tenemos en el sistema educativo en Argentina, ¿no es cierto? Después hubo otra resolución de 2018 que estableció ciertos núcleos de aprendizaje prioritarios. ¿Estamos cumpliendo con estos contenidos o no? Y después hay muchas herramientas en cada uno de estos, o si no, bueno, yo confío porque lo he visto muchísimo trabajando o investigando en escuelas, el nivel de creatividad que tienen los y las docentes para generar de un contenido, volverlo una estrategia didáctica es maravilloso. Entonces, empezar a ver de esos contenidos cuáles les parece que pueden ser importantes para trabajar con su estudiantado, cuáles están en la demanda implícita o explícita de sus estudiantes y empezar a darle forma, sin tener mucho, o sea, eh, hay como la vieja frase de andando se acomodan los melones, ¿no? Pero como atravesar el tema del temor que puede producir o la inseguridad o tal, bueno, hay que empezar. Digamos, hay algunos que ya están muy afinados en esto, pero quienes todavía no están afinados, que vayan encontrando, porque cuando se encuentren con los lineamientos van a darse cuenta que no había por qué tener tanto terror, porque hay muchos lineamientos que seguramente ya están acercándose a esto, ¿no? Y otros donde, bueno, habrá que encontrar la manera, pero es tan gratificante cuando uno trabaja con sus estudiantes y cuando los estudiantes y las estudiantes empieza uno a escuchar cuáles son las preocupaciones, qué tienen en la cabeza, cómo cómo se van ablandando la conversación también a medida que se sienten escuchados y escuchadas, ¿no? Realmente se generan situaciones muy lindas en las escuelas donde realmente se restablece niveles de confianza, hay como realmente como una buena revolución en la escuela en el sentido que se mejora la capacidad de gestión de esa escuela, de acercamiento, de una manera más humana de estar juntos y juntas con nuestros estudiantes. Me imagino que muchos estarán pensando, sí, pero la pandemia, ¿cómo hacemos ahora que no estamos con ellos y que no estamos en las aulas y tal? Y yo creo que incluso en clases virtuales uno tiene la posibilidad de crear e imaginar herramientas para ir recibiendo, aunque sea
de manera individual preocupaciones o demandas de sus estudiantes y de poder dar respuestas colectivas, como la vieja técnica del buzón de preguntas, pero de una manera que hoy sería digital, ¿no? Con preguntas directas, anónimas al profe, pero donde el profe, la profe contesta de manera colectiva sin necesariamente decir fulano y que se genera un diálogo, ¿no? Yo estoy dando clases virtuales y honestamente a veces con 25 estudiantes en la universidad se van generando conversaciones en la pantalla y todo, o sea, entonces creo que por ahí son maneras de estar más cerca de nuestros estudiantes. Y luego estar abierta a las inquietudes que nos vayan trayendo ellos, porque hoy puede ser el veganismo y la copa menstrual y mañana puede ser otra cuestión y anteayer puede haber sido una cambio de identidad de género o la transición de género de alguna compañera o algo así. Entonces hay que estar abiertos también a cuáles son los emergentes en la escuela, ¿no? Entonces están los lineamientos curriculares, pero también están estas cuestiones que irrumpen en las aulas, que irrumpen en la escuela y que también la escuela tiene que poder captar, y darle un lugar, ¿no? Como mencionamos el tema de los scratches, hay o van a seguir habiendo muchos otros. Entonces, yo creo que es una manera de estar realmente más permeables como docentes y de generar unos lazos que en mi experiencia se vuelven muy positivos y que los chicos y las chicas agradecen mucho, ¿no? Y se vuelve realmente una experiencia enriquecedora para ambas partes. Como dicen los más chiquitos, nosotros también vamos a aprender mucho. Claro. Sí, y bueno, y estas herramientas que vos decías, bueno, el buzón y las clases virtuales, también teniendo en mente que esto está pasando ahora y que por suerte en algún momento se va a terminar y Ah, vamos sí, a volver sí, cara a cara sí, y a enfrentarnos con lo corporal, que es también una dimensión, bueno, acá está total, muy mediatizado, que es una dimensión central bueno, de nuestra subjetividad, de la sí, escuela. En relación con eso, yo también observaba que en esto de saber escuchar y de estar abiertos, también pasa por darle importancia a cosas que para nosotros quizás no la tienen, pero para ellos sí. Yo esto lo notaba, se ve mucho en las escuelas privadas, quizás en las públicas no, por una cuestión obvia, que es una de las cosas cuando yo investigaba sobre los centros de estudiantes, en las escuelas privadas era una batalla insoportable y campal permanente con la cuestión de la vestimenta, los aritos, los piercing, los colores del pelo, que era un tira y afloje permanente porque era una demanda de los estudiantes que reclamaban libertad para eso y de los directivos y docentes que no querían saber nada, que entonces cuando uno ve esas cosas, también de lo que está dando cuenta es de la incapacidad para tomar en serio qué está diciendo un estudiante cuando se quiere poner un piercing, ¿no? Y exacto, que sí, no es una cuestión menor ni de rebeldía, sino que es parte creo yo, de todo lo que venimos hablando, del claro, reclamar el derecho a su identidad, a su cuerpo, al uso claro, bueno, de su identidad de la construcción de su identidad en el sentido integral. claro. Eh, pero bueno, Eleonor, muchísimas gracias. La verdad que, nada, Gracias a vos, Marina. Un gustazo. Bueno, va a haber un foro de intercambio de esta clase, que somos muchísimos, era lo que aprovecho para comentarles. Nosotros leemos las intervenciones en los foros, los docentes también, no damos abasto para contestarles uno a uno, la idea es que también intercambien entre ustedes y que si tienen una consulta puntual nos escriban. Y bueno, vamos a estar dando vueltas por el foro, Eleonor también, pero sepan esto, que leemos las inquietudes de ustedes. Espero que se lleven un montón de ideas de esta clase y del material al bibliográfico que vamos a compartir. Así que bueno, Bueno, muchas gracias. chao, gracias a ustedes. Suerte. Chao.